Bueno, bienvenidos a esta charla Afectos y Política, dentro del marco de la cuarta feria de libros de filosofía. Gracias, Diego. Obviamente soy parte de JJ, mi libro acá. Voy a hacer una breve presentación de Roque Farrán y Natalia Romé, si les parece. Roque Farrán, filósofo argentino contemporáneo, investigador independiente del CONICET. Entre sus obras se destacan Badiou y Lacan, El anudamiento del sujeto, Nodal, Método, Estado, Sujeto, La razón de los afectos, Populismo, Feminismo, Psicoanálisis, El giro práctico, Ejercicios de filosofía, Ética y política en la coyuntura, Militantes, Ocúpense de sí mismos, Filosofía popular. Dirige actualmente el programa de investigación El giro práctico en el pensamiento contemporáneo. Gracias, Roque, por acompañarnos. Y Natalia, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación y Cultura, ambos por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de investigación de la comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, la UBA, e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Sus principales temas de trabajo se relacionan con un abordaje materialista de los discursos, la ideología, la subjetividad y la política. Entre sus libros se encuentran La posición materialista, Form Theory, Althusser and the Politics of Time, y las compilaciones Notas materialistas para un feminismo transindividual y para una crítica de la neoliberalización. Bueno, ellas van a estar charlando sobre afectos y política y después vamos a abrir a conversación por si alguien quisiera decir algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta conversación. Pensaba primero, obviamente, agradecer el lugar, agradecer a ustedes por haber venido. El año pasado me tocó dar, como saliendo un poco de pandemia y entrando un poco en la realidad argentina de la ultraderecha, varias conversaciones, y me parece que esta conversación también, para mí por lo menos, se inscribe en esa serie de charlas y conversaciones con distintos grupos de militantes, de psicoanalistas, de investigadores, y siempre me gustaba decir que está bueno tener en cuenta el deseo de reunión, ¿no? O sea, valorar y festejar el deseo de estar acá, digamos, para la gente que organiza, para los chicos y chicas del JJ, para Diego, que sostienen este lugar, y para la gente que decide interrumpir sus tareas cotidianas o lo que hace el domingo y se mueve acá, honrar ese deseo de reunión. Para nosotros que, bueno, en mi caso nos tomamos un avión, nos vinimos de Córdoba, finalmente pudimos llegar, y me parece que está bueno, más allá de la cuestión de los agradecimientos, tratar de poner, hacer notar, digamos, ¿no?, que estamos acá, reunidos. Que hay un deseo, digamos, mínimamente de ese material tenemos que contar, no más allá de cuál es el tema, de quiénes son los convocados. Hay un deseo de reunión. Eso. Y bueno, y por otro lado, lo que quería contar es que con Natalia hace mucho tiempo venimos en conversaciones, o sea que esta es una instancia más de esa conversación que sostenemos hace muchos años. No solo a través de encuentros, de congresos, sino de escrituras compartidas. Nati ha escrito algunos prólogos de algunos libros, yo he escrito algunas otras cosas. Entonces hay una conversación amplia y a mí me parecía que era interesante abrirla en esta circunstancia, en esta feria tan linda de libros de filosofía. Y bueno, siempre es un desafío, digamos, trasladar una conversación que uno viene sosteniendo en distintos lugares, con distintas personas, a un lugar nuevo, con otras personas. Pero más que nada quería resaltar eso, la idea es conversar, que podamos hablar de afectos y políticas. Ya voy a decir por qué me parece que es importante, o que en todo caso es interesante trabajar esa conexión de afectos y política hoy, acá en Argentina. Pero bueno, partiendo de esto, de reconocer que somos sujetos hablantes, sujetos que
deseantes también, y bueno, habitados obviamente por la falla en lo que decimos y saliéndonos de cualquier lugar de certeza o de, lo más allá de las presentaciones formales, no es que somos seres especialistas en lo que vamos a hablar, digamos, o no somos sujetos eminentes del discurso, sino como cualquiera que puede decir algo, tomar la palabra, equivocarse, decir algo acertado o no, digamos. Y en ese sentido, siéntanse también habilitados a hacer preguntas, a intervenir desde esa horizontalidad, digamos, de que somos seres hablantes y podemos decir cosas acertadas y a veces decir cosas que para otros les pueden parecer una pavada, digamos, en fin. Entonces, ubicar un poco la charla en ese nivel, digamos, para que nos sintamos más cómodos. Por lo menos esa es mi idea, digamos, desde hace mucho tiempo, es hablar y sentirme cómodo y no buscar ocupar ningún lugar. Bueno, la cuestión de afectos y políticas que propuse a Diego cuando me invitó y también le propuse a Nati y ella aceptó, gustosamente supongo, no sé si después dirá Nati, ¿qué le parece? Tiene que ver con, bueno, un libro que yo escribí que se llama La razón de los afectos, anterior a la pandemia, o sea, fue escrito, publicado durante la pandemia, pero yo lo venía pensando desde antes, y tenía que ver con un diagnóstico de la situación, digamos, donde me parecía que la cuestión de los afectos y la afectividad permitía entender o leer un montón de cosas que nos estaban pasando, que no pasaban justamente por los lugares típicos, ¿no? de intervención y de lectura, digamos. O sea, obviamente estábamos en otro marco, pero en otro marco político, pero ya se adelantaban un montón de las cosas que hoy estamos viviendo de manera exacerbada, ¿no? Tenía que ver con algo que yo ahí menciono, siguiendo a Deleuze, como las alegrías del odio, ¿no? Es decir, me parecía llamativo entre muchos, digamos, muchos compañeros, colegas también lo hacían notar, que ya no había una cuestión simplemente de ideologías confrontadas, ¿no? O de doctrinas políticas, sino que había una reacción, digamos, ¿no? Incluso de personas de distintas clases, o sea, una reacción transclasista, que respondía a afectos de odio, digamos, de resentimiento, muchas veces con el par, con el vecino, con las personas de la misma clase, y que a mí me parecía acertada la expresión de Deleuze de alegrías del odio porque justamente cuando uno no puede conectarse con un afecto positivo, con su propio deseo, lo que emerge es la compensación, ¿no? Es decir, cuando al otro le va mal, yo obtengo una satisfacción secundaria, ¿no? Que es eso más o menos lo que significan las alegrías del odio. Hoy estamos en un escenario distinto que podríamos calificar con la palabra de crueldad, ¿no? Es decir, la novedad que vivimos hoy es que hay una exacerbación, digamos, es decir, hay instancias de regocijo frente al sufrimiento del otro, habilitados desde el discurso presidencial, obviamente, y multiplicados por los medios, entonces es mucho más grave. Pero bueno, digamos, a mí lo que me interesaba era poder ubicar toda una serie de fenómenos políticos, de movimientos políticos, de subjetivaciones políticas a través de la lectura de la gramática de los afectos. Por supuesto que en eso existe toda una tradición académica que se llama el giro afectivo, pero en realidad a mí me interesa pensarlo desde la tradición filosófica más clásica de la relación con el psicoanálisis, donde la dimensión afectiva siempre ha estado presente y es un punto nodal, digamos, para pensar lo que nos pasa, ¿no? Entonces, en medio de todas estas discusiones, por ahí excesivamente académicas, donde los afectos son clasificados, descriptos, donde hay toda una fenomenología de distintos afectos, para mí me parecía importante partir de una definición spinoziana clásica, la manera más sencilla, más contundente de definir los afectos, que es esto como lo define Spinoza en la ética, digamos, las afecciones del cuerpo en tanto aumenta o disminuye la potencia de obrar, ¿no? De obrar o de existir. Es decir, entender los afectos de una manera física, material, geométrica, como dice Spinoza, que es esto simplemente que puede aumentar o disminuir la potencia de obrar o de existir. Es decir, si aumenta es una alegría, lo que se llama
alegrías, digamos, y hay distintos tipos de afectos alegres. Si disminuye la potencia obrada de existir, son las tristezas, ¿no? Y de ahí deriva el amor y el odio, es decir, a partir de la potencia de existir o del conatus, ¿no? Que es la perseverancia en el ser de los seres, de cualquier ser, de la alegría y de la tristeza, Spinoza, como pone Spinoza, podemos pensar, a partir de esa combinación de esos tres afectos básicos, toda la panoplia de afectos que podemos distinguir, que nos suceden históricamente, socialmente, ¿no? Es decir, entonces el amor va a ser una alegría, justamente, pero ligada a la idea de una causa exterior, es decir, le atribuimos a algo o a alguien esa alegría que se nos produce, y el odio va a ser una tristeza, es decir, es lo inverso del amor, pero ligado a la idea de una causa exterior, ¿no? Entonces, con esas definiciones muy simples podemos hacer muchas cosas para entender qué es lo que nos pasa. Es decir, por qué las personas responden como responden, y sobre todo salir de ciertas encerronas típicas. A mí me parece que si pensamos en términos afectivos, podemos ampliar el juego del pensamiento y de poder caracterizar qué es lo que nos pasa sin caer en esas dicotomías típicas como son la separación entre mente y cuerpo, ¿no? Porque generalmente las emociones son atribuidas a estados de interioridad psicológica, ¿no? Hay que suponer qué es lo que, o invocar teorías psicológicas. Los afectos hablan en términos que nos permiten pensar al mismo tiempo lo que sucede corporalmente y lo que sucede mentalmente, es decir, cómo generamos ideas adecuadas o no. A su vez nos permiten salir de la encerrona típica o de la dicotomía típica que separa individuos de colectivos, ¿no? Es decir, los afectos suceden a cualquier nivel y a cualquier escala, es decir, y además desde una ontología relacional como la de Spinoza, la dicotomía individuo y colectivo no funciona, porque para Spinoza los individuos también son compuestos de partes y a la vez un conjunto de individuos, se actúa de manera conjunta, forma otro individuo más extenso o más amplio, digamos, es la misma cosa singular, dice Spinoza. Entonces, desde un lugar o de una ontología relacional, no tenemos identidades esenciales o fijas, sino que cuando hablamos de una misma cosa singular, depende de la coordinación de un conjunto de partes o de elementos de individuos que actúa como causa del mismo efecto, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a romper un poco con las particiones típicas que funcionan en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, de clase, de género, y entender cómo puede haber movimientos imprevistos, tanto de manera reactiva como transformadora, inventiva, potencialmente al menos. Entonces, para mí esa es la potencia de pensar desde los afectos. Romper con esas dicotomías típicas, mente, cuerpo, individuo, colectivo, incluso razón, imaginación, eso estaría bueno que lo conversemos, porque es un punto que va a traer Nati. Porque bueno, también ahí se pone en juego qué potencia tiene la imaginación, si solamente tenemos que apelar a la razón científica para explicar lo que nos sucede, o si hay una potencia también en la imaginación, en otras formas de pensamiento, de ejercicio intelectual. Y otra dicotomía que suele entramparnos y que aparece también o que ha aparecido por lo menos en las conversaciones que yo he tenido donde planteo la cuestión de los afectos, es esta de si hay afectos buenos y afectos malos, ¿no? Eso también es un malentendido que a veces cae sobre la filosofía de Spinoza. En realidad no es que haya afectos buenos y malos, digamos. Desde una ontología relacional, si pensamos cómo estamos constituidos, todos estamos atravesados por afectos tristes, alegres y distintas combinaciones de esos afectos. El tema es la orientación que podemos tener respecto de lo afectivo, es decir, si nos orientamos por lo que aumenta la potencia de obrar, es decir, lo que genera alegría, tenemos que entender cuál es la dinámica, si estamos instalados en un sentimiento o en una pasión negativa, es decir, cómo podemos salir de ahí, digamos, es decir, no quiere decir que eso sea malo en sí mismo y que haya que rechazarlo, pero sí entender cuál es la dinámica de los afectos para poder transformar las situaciones, ¿no? Es decir, coyunturalmente, tácticamente, por ejemplo, el odio, el resentimiento pueden tener una función crítica y movilizante, ¿no? Es decir, eso de hecho lo conocemos, históricamente ha movilizado a muchos movimientos, a muchas militancias. El tema es cómo salir
digamos, cómo sostener un movimiento de organización política, de militancia, a partir de una orientación afectiva que no se nutra solamente de los afectos negativos, ¿no? Bueno, eso también es una cuestión a discutir y a conversar. Pero saliendo otra vez de esa dicotomía entre afectos buenos y malos, o la reivindicación per se de unos u otros, digamos. Me parece que hay que entender la dinámica de los afectos y en todo caso apuntar a una orientación afectiva, ¿no? Es decir, ¿qué nos orienta, ¿no? Porque en Spinoza es muy claro, digamos, no se trata de atacar los afectos negativos a partir de intelectualizaciones o explicaciones. Es decir, a un afecto solamente lo puede suprimir otro afecto más fuerte y de signo contrario, ¿no? En ese sentido es que podemos decir el amor es más fuerte que el odio, digamos. Pero para eso hay que entender qué es el amor, digamos. No es simplemente una consigna, no es ofrecer la otra mejilla, digamos. Es entender cómo se juega el amor y cómo se puede ampliar la potencia de actuar a partir de distintas tácticas y estrategias que no necesariamente son la pasividad, digamos, o ofrecer la otra mejilla. Bueno, son algunas cuestiones que me parece nos permiten conversar los afectos. Otra cuestión que quería decir para darle la palabra a Nati, que se abra la conversación, es reconocer algo que habitualmente no reconocemos en nuestras conversaciones, que es que atravesamos ya hace 5 años, y en estos días se festejaba, se conmemoraba, algunos lo festejarán, otros lo padecerán, digamos, pero 5 años, digo, de la pandemia, ¿no? Llamado a permanecer en confinamiento, y es algo que aparece de manera muy fugaz en algunas de las conversaciones, que es, ¿por qué no hablamos de eso, no? Es decir, ¿por qué no hemos elaborado nada al respecto de lo que nos pasó en pandemia? Es decir, ¿y cuánto de lo que pasamos y de lo que no elaboramos en pandemia tiene que ver con lo que hoy vivimos, con el impulso que han tomado, por ejemplo, las ultraderechas, la crueldad, ¿no? Como si nos hubiese bajado la pandemia un nivel respecto de nuestras propias sensibilidades, ¿no? Y nuestras propias capacidades de respuesta y de pensamiento. Como si nos hubiese dejado más anestesiados y más acostumbrados a las manifestaciones de crueldad, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver con lo afectivo, es decir, poder desprender de ahí, bueno, muchas cuestiones. Una, cómo nos volcamos a un modo de relación mediado por las tecnologías, ¿no? Entonces, de nuevo, poner en valor esto de reunirnos, de vernos las caras, de escucharnos. También por todo lo que no elaboramos de nuestros muertos, ¿no? Es decir, los duelos cortados, digamos, cómo no pudimos elaborar muchas de las muertes que se produjeron, incluso masivamente, es decir, cómo nos quedó mucho por decir, mucho por crear, ¿no? De esos rituales que decíamos, bueno, algo vamos a tener que hacer a la salida de esto, ¿no? Cuando no podíamos ir a acompañar a las personas que se enfermaban, personas queridas, personas próximas, ¿no? De distinto nivel de proximidad, pero eso nos afectó profundamente y eso tiene que ver también con una tristeza que se instaló en el conjunto de la sociedad. Bueno, nada, con esta contextualización le doy la palabra a Nati y seguimos conversando. Bueno, gracias Roque. Hola, buenas tardes. Qué lindo ver a tanta gente y también algunos amigos por ahí. Me parece un montón un domingo a la tarde en un sótano hablando de filosofía. Últimamente vengo pensando que estamos todos bastante locos, pero hay locuras y hay locuras, ¿no? Esta tal vez sea de las buenas y eso me parece muy, muy prometedor. En una semana que ha sido una semana muy, muy dura, ¿no? Hablando de los afectos, imagino que muchas hemos sido afectados de un modo singular. Yo quería compartir algunas ideas, algunas cosas que vengo pensando, que venimos conversando con Roque
la mayor parte de las veces a través de audios de WhatsApp cuando cuelgo la ropa. Así que... pero bueno, también se puede conversar de esa manera y yo reivindico mucho la conversación en este momento, porque creo que cuando pensamos una geometría de los afectos, cuando pensamos los afectos no como esta tendencia dominante, psicologizadora, ¿no? Pareciera que hoy la única forma de pensar casi todo es psicologizando, sino, bueno, efectivamente, en un esquema relacional, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones hablamos también de equilibrios, de proporciones, ¿no? De equilibrios metaestables. A mí lo que me interesa pensar, lo que creo que hay que pensar, es el nivel de la imaginación, ¿no? Lo diría así, ¿cómo darnos, si queremos hablar de afectos y política, no solamente una pregunta ética, sino una pregunta coyuntural, ¿no? ¿Qué diagnóstico nos hacemos de la situación en la que estamos? ¿Cómo pensamos la relación entre afectos y coyuntura? ¿No? ¿Cómo pensamos, no sé, con alguna categoría como regímenes de afectividad o modulaciones sociales de las disposiciones, ¿no? Porque evidentemente es muy difícil pensar que podemos darnos otros modos de vida si no podemos producir algún tipo de diagnóstico, ¿no? de la situación en la que estamos, incluso cuando queremos pensar afectos dominantes, modos de convivir, que a veces se caracterizan demasiado rápido, ¿no? Y de un modo demasiado moral, ¿no? El odio. Una palabra que no me gusta nada, que creo que aplana muchos problemas y que nos deja en un lugar de autoindulgencia, ¿no? Porque siempre el que odia mal es el otro. Cuando nosotros odiamos bien, por las buenas causas. Entonces creo que ahí hay muchas cuestiones que pensar y sobre todo una suerte de ética del pensamiento, ¿no? Si queremos pensar el vínculo entre afectos y política, bueno, también pensar cuáles son los afectos que nos atraviesan, que atraviesan nuestras formas de organización política y que evidentemente han sido desacertados, impotentes, mal dirigidos, ¿no? Algo de eso tenemos que pensar, me parece, y no solamente pararnos arriba de un banquito y moralizar otras disposiciones afectivas, ¿no? Minorizando a nuestros conciudadanos y conciudadanas. En ese plan es que vengo intentando pensar el problema de, bueno, lo que Spinoza llamaría el primer género de conocimiento, ¿no? La imaginación. Es ese lugar que podría pensarse justamente como una relación intercorporal, ¿no? Como un modo de conocimiento que tiene que ver con las imágenes que produce el cuerpo a partir de cómo es afectado por otros cuerpos, ¿no? Y en ese nivel que de alguna manera circulan la percepción, la imaginación, el fantasear, el memorizar, la alucinación, ¿no? Diana Cohen solía decir que toda imaginación tiene algo de alucinatorio, toda memoria tiene algo de alucinatorio. Creo que se abre una cantidad de cuestiones difíciles e interesantes, ¿no? Para pensar, y desafíos éticos en ese sentido. Y ese nivel también es el nivel en el que de alguna manera, para decirlo de un modo nada spinoziano, se opera una suerte de proyección narcisista, ¿no? Donde el otro no es un otro singularizado y diferenciado, sino que es una suerte de continuidad imaginaria. Y entonces creo que hay cuestiones que ahí se pueden pensar
que tienen que ver con lo que podríamos pensar como arquitecturas materiales de lo imaginario, ¿no? El modo en el que la arquitectura telecomunicacional atraviesa y organiza la sociabilidad contemporánea. Algo de lo coyuntural, de nuestros modos de imaginar, tiene que ver con la forma como se producen materialmente las imágenes que configuran nuestra atmósfera experiencial. Y entonces, bueno, ahí se pueden empezar a pensar algunas cuestiones. La primera, diría, es que si queremos pensar regímenes de afectividad y regímenes de imaginación, no podemos perder de vista el modo de relación social que es el capitalismo. Desde el fetichismo de la mercancía, Marx leía una objetividad de lo imaginario, ¿no? Una alucinación colectiva. Si hay una gran alucinación colectiva, es el fetichismo de la mercancía. Y ahí hay un libro muy, muy lindo que me impactó mucho, que leí hace poco y que lo recomiendo, un libro de Joseph Vogel que se llama Capitalismo y Resentimiento, publicado por Adriana Hidalgo, que ordena un poco ese afecto, ¿no? En qué medida la propia relación social capitalista, ¿no? La organizada en torno al principio de propiedad, tiene una relación estructural con el resentimiento, ¿no? Puede ser pensado como un régimen de afectividad que funciona con resentimiento, básicamente porque la creación de mercados es la creación de privaciones, ¿no? Un mercado solo existe allí donde se produce una escasez, y una escasez es que otras estén privados del acceso a algo, ¿no? Entonces, si pensamos, bueno, está bien, eso es un rasgo estructural del capitalismo, pero a lo que asistimos en este momento, en una expansión, ¿no? Desde esa pieza de filosofía que ha sido El capital humano de Gary Becker, podemos pensar que hay un nuevo desafío en procesos de monetización, capitalización, economización de las dimensiones más intensas de la vida a través de una forma de capitalismo que es el capitalismo financiero e informacional. Casi podríamos decir que es muy difícil que no seamos sociedades del resentimiento, ¿no? Porque el resentimiento justamente tiene que ver con un modo de tramitar algo que el capitalismo en general ha sabido usufructuar muy bien, que es la falta constitutiva de lo humano, ¿no? Un modo que es inmediatista, ¿no? La renuncia a una pregunta por las causas y la concretización, la personificación en algún responsable de mis padecimientos, de mis incapacidades, de mis carencias. Y yo creo que ahí hay una idea interesante para pensar, ¿no? En qué medida esa razón del resentimiento funciona tan fuertemente como modo positivo de lazo social, ¿no? En la medida en que esa lógica económica deja de estar interrumpida por otras, ¿no? Por la eficacia de una lógica jurídica que instala otras morales, ¿no? Por la caída de ciertos discursos confesionales o religiosos que nos indican otros deberes de amar al prójimo. ¿En qué medida esa desdialectización de la economización de la vida, dispone
de un modo más intensivo, más fuerte, más eficaz, una economía afectiva del resentimiento, ¿no? Porque, digo, pensando, por ejemplo, en algo que podría ser pensado en este momento como una mutación en un régimen imaginario en nuestra contemporaneidad, que aparece como la crisis de lo jurídico, ¿no? La caída de lo jurídico como dispositivo de subjetivación, desde la promesa de la igualdad ante la ley, desde el desanclaje entre capitalismo y democracia liberal, ¿no? Incluso la propia lógica, la mutación de las distintas fracciones del capital, que ya no parecieron poder prescindir incluso de la narrativa de la libre competencia, ¿no? No sé, Peter Thiel llamando a monopolizar, ¿no? Son nuevas narrativas que no solamente dan cuenta de una nueva moral, que además tiene correlatos subjetivos, ¿no? Que se puede ver en las publicidades, ¿no? Hay una muy, muy linda de no sé qué campaña de brokers y de educación financiera que ha circulado por ahí, ¿no? Somos los que podemos seguir cuando todos se caen. Esa afectividad, esa sensibilidad, ¿no? A ocupar todo el espacio, ¿no? A tener un ego expansivo y colonizador, de modo tal que la existencia misma de otro modo de goce, de otro modo de vida, es una amenaza, ¿no? Ahí hay una pregunta que es: ¿cuáles son esas condiciones políticas, históricas, materiales? ¿Qué modo de instituciones, qué narrativas, qué formas comunitarias o qué carencia de formas comunitarias hacen posible unas economías afectivas que vuelven muy difícil la práctica política, ¿no? Entonces, pensar el vínculo entre política y afectos, creo yo que no alcanza con la voluntad, que no alcanza tampoco con la disciplina ética, sino que hay que poder caracterizar los obstáculos materiales concretos, ¿no? Las determinaciones históricas que conducen a esas lógicas. Y en ese marco, ver de qué manera desde nuestros buenos deseos y nuestras buenas conductas participamos de algunas de esas lógicas, ¿no? Componemos también, consciente o involuntariamente, ese modo de lazo social. Eso lo dejo para después. Te doy un rato el micrófono, Roque. Buenísimo. Había comentado a Nati que tratáramos de pensarnos en dos tiempos, al menos, digo. Uno de diagnóstico y otro de algo de proponer, ¿no? Generalmente podemos tratar de ensayar algunas propuestas. Me parece buenísimo eso que traes de la economía afectiva del resentimiento, porque yo lo he estado pensando en relación a esto. Podríamos hablar con distintos términos teóricos, digamos, también podría ser la racionalidad política gubernamental, ¿no? Que, fíjense, es llamativo, es algo en lo que me detengo cotidianamente. La otra vez lo vi también en una serie que está viendo mi hija, de 10 años, que es una serie muy linda porque es unas amigas adolescentes, que una tiene cáncer y la otra la acompaña, digamos, en ese proceso doloroso, y es una serie de humor, es una sitcom. Entonces le ponen humor a muchas situaciones dolorosas. Cuando hace la quimioterapia y pierde el pelo, la otra también se rapa y la acompaña en ese proceso. Tiene como gestos muy lindos, justamente de solidaridad, de amor, y con humor también, no con solemnidad, ¿no? Porque uno generalmente tiende a pensar esas situaciones de límite, digamos, ¿no? Entre la vida y la muerte, a veces de manera dramática, que obviamente lo es, y solemne, y entonces hacerlo desde el humor y desde cierta dulzura le cambia la perspectiva, hablando de narrativas. Pero bueno, a lo que iba es que algo que comentaba también con Diego, a veces cuando
se plantea esto de entender los afectos como aumentos o disminuciones en la potencia de obrar. Inmediatamente asociamos a aumentar la potencia de obrar es aumentar la productividad, ¿no? Entonces hacer más cosas, ser más productivo, ser más pila. No tiene nada que ver con eso, es decir, en el concepto de Spinoza, y eso sería bueno incorporarlo, digamos, como una dimensión no solamente ética, sino política y epistémica, poder entender que aumentar la potencia de obrar es aumentar un quantum inasignable, o sea, sin número, digamos, no hay un ranking, no hay una métrica. Y ese es uno de los problemas en los cuales está inmersa nuestra racionalidad y nuestra forma de relacionarnos con el otro. Constantemente medimos o evaluamos cuántos, digo, a través de redes, cuántos likes, cuántas vistas, cuántos vinieron hoy, o cuántos compraron el libro, o cuántos, digo, estamos todo el tiempo midiendo, ¿no? Es decir, es una racionalidad que ha permeado todas las relaciones sociales, todas las formas de vínculo, digamos. Y lo tremendo, digo, más allá de eso, porque podemos tener la visión clásica, si se quiere, el marxismo, que está bueno que Nati lo vincule al fetichismo con la afectividad, porque en el fondo es eso, es decir, lo que estamos perdiendo de vista es la potencia de obrar. Estamos reduciendo la potencia a una productividad de cuenta. No tiene nada que ver con la potencia. Y en esta serie que yo les digo, que era lo que yo trataba de hacer notar con otros amigos y colegas, es que cuando uno considera su propia potencia de obrar y a sí mismo se alegra, ¿no? Y eso es lo que Spinoza llama el contento de sí, ¿no? Y ese es un afecto muy simple y muy clave para responder a estas lógicas del resentimiento, de la envidia, del querer que el otro le vaya mal porque a mí nunca me va bien, digamos. Es decir, cuando entramos en esa lógica, digamos, de las mediciones y de las competencias, nunca podemos considerarnos a nosotros mismos con una manera temperada. Y estoy hablando a cualquier nivel, ¿no? Estoy hablando a nivel individual, grupal, a nivel de país, si se quiere, ¿no? Esta comparación constante con otros países tan propia de los argentinos. Y en esta serie lo que sucedía era esto, que a mí también me ha pasado y por eso me llegó, digamos, que después de haber pasado por todo el proceso de la quimio y de no poder hacer nada, cuando la chica empieza a curarse y empieza a hacer deportes, su exigencia era estar al mismo nivel que antes, ¿no? Entonces se frustraba porque no podía tener el mismo nivel deportivo que antes de estar con cáncer. Y bueno, toda la serie apunta a que ella se da cuenta, hablando con otras niñas que como ella estaban pasando por ese proceso, que le manifiestan la alegría que les da que ella pueda, digamos, o sea que ellas también iban a poder, después de pasar el proceso de curación, iban a poder hacer deporte. La potencia estaba en ese poder hacer, no en ser campeona de básquet o en ser la mejor, digamos. Volver a conectarse con esas verdades elementales que a veces en la sofisticación se nos pasan por alto, digamos. Me parece que hay toda una serie de respuestas que se pueden estar elaborando. Por eso digo, tenemos que salir de las grandes dicotomizaciones, si es amor o odio, y entender las dinámicas afectivas. No se trata de juzgar de un lugar moral si hay quienes odian o quienes no. Todos odiamos, todos amamos. El tema es entender cómo se dan las dinámicas afectivas y cómo podemos romper con esos círculos viciosos que se trazan en afectos cerrados en sí mismos, digamos. Y una parte importante para mí es romper con esto de las métricas en todos los vínculos y todas las relaciones sociales. ¿Y por qué estamos hoy acá? O sea, o por qué vamos a dar una clase, o por qué escribimos, digamos. ¿Qué se juega de la potencia del deseo ahí, del querer llegar a otro sin necesidad de traducirlo en una cuenta acumulativa? Ahí me parece que se abre una pregunta por qué es lo que podemos empezar a problematizar de cómo vivimos hoy, ¿no? Ahí, en relación con esto de la cuenta, yo quería plantear dos cosas, ¿no? que creo que tienen que ver con esta economía del resentimiento. Dos modos que también aparecen en nuestros discursos. Uno, y que caracterizan mucho esta época, ¿no? Uno, está muy relacionado con esto que planteaba Roque, que es
una suerte de dictum, una suerte de mandato de visibilidad total, ¿no? Formamos parte de una sociedad que nos conmina a mostrarlo todo, decirlo todo, hacerlo todo, gozarlo todo, poderlo todo. Y eso atraviesa de modos bastante insospechados las dimensiones más cotidianas de nuestra vida, ¿no? Una moral de la omnipotencia que si conlleva una crueldad, principalmente es una crueldad con nosotros mismos, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil pensar otro modo, ¿no? A mí me suele aparecer ese problema en discusiones políticas, ¿no? Cuando se presenta rápidamente esta idea de que, bueno, este devenir comunicacional de la política, ¿no? Construir algo políticamente es darle visibilidad, ¿no? Y pareciera que con eso alcanza, ¿no? Que mostrar, bueno, eso no es una pavada, arrastra toda una historia muy densa, muy rica de las memorias políticas y de la concepción de la crítica desde, no sé, por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? El dar a ver, bueno, forma parte del modo en el que sabíamos conjuntar política, crítica, pedagogía social, no sé. ¿Cuál sería hoy el recurso eficaz de un, yo no diría de un dar a ver, ¿no? De un dar a experimentar, de un componer, de un compartir que no negocie con un mandato de visibilidad y mostración permanente? Porque si hay una forma colectiva de no pensar hoy es mostrar todo el tiempo, ¿no? Hay algo de esa sobreinformación que funciona inhabilitando, ¿no? Y es muy difícil plantear ese interrogante porque es la forma misma que va adquiriendo nuestro espacio público e incluso nuestros lazos sociales, ¿no? Nuestros vínculos afectivos, incluso nuestros modos de la amistad, del amor, ¿no? De la familiaridad, incluso de la domesticidad. Hay una pregunta, la verdad yo no tengo la respuesta, no tengo ni idea, pero eso es una cuestión que me inquieta mucho, ¿no? ¿Qué cosa sería hoy una composición colectiva de la crítica, de esas que atraviesan el cuerpo y que convocan a un modo de hacer con otros, con otras, que no esté organizado por esas formas de la visibilidad que muestran demasiado para no permitir nada, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta llamarlo, por ponerle un nombre, una suerte de ideología de la comunicabilidad absoluta, ¿no? que atraviesa nuestras instituciones, la universidad, ni hablar, desde la pandemia, ni hablar, ¿no? Y la política, ¿no? Que no la podemos problematizar, no tenemos recursos, no tenemos categorías para ordenar ese problema, y creo que es un problema grande, ¿no? Porque incluso organiza muchas tácticas, estrategias, ¿no? Consideraciones, algunas filosofías militantes, voy a decir cosas que tal vez a alguien no le gusta y pido disculpas, pero expresiones como lo que no se nombra no existe, ¿no? A mí me duelen en el alma. Yo creo que hay un montón, que hay algo del misterio de la existencia que justamente reside en que no lo podemos nombrar, ¿no? Y que hay algo de la transmisión en un momento de enseñanza, de una transmisión intergeneracional, de la riqueza del arte, de la poesía y también de la política, que tiene que ver justamente con algo que se transmite y que es incomunicable, ¿no? ¿Qué hacemos con esa dimensión de la experiencia humana? ¿Estamos dispuestos a
a reducir la experiencia humana a los parámetros correlacionales y todo mostrables de la inteligencia artificial. Artificializamos nuestra inteligencia antes de que existan los dispositivos técnicos de artificialización de la inteligencia, o hay algo de lo intraducible que vale la pena atesorar y pensar qué hacemos con eso, ¿no? Y pensar que tal vez ahí también hay un lugar de la resistencia que puede ser interesante en una moral del mostrarlo todo, que desde luego suscita primero la indistinción del otro, ¿no? Porque los otros son otros yoes ahí dispuestos para nuestra expansión imaginaria, pero que también convierten a los vínculos en vínculos de comparación, de competencia, de juzgamiento, ¿no? Impiadosos o indolentes. Bueno, ahí creo que hay una cuestión. Y la otra, que también tiene que ver bastante, digo, para pensar conexiones menos obvias, ¿no? Con el resentimiento, y otra que también es difícil de pensar y me incomoda, y que creo que de algún modo hay que pensar sus conexiones con una economía del resentimiento, es el lugar de la víctima, ¿no? Un modo pasivo de lograr. Digo. Creo que ahí también hay algo para pensar, ¿no? Si el resentimiento tiene que ver con una concretización o una renuncia a pensar las causas, también tiene que ver con una disposición a la victimización, ¿no? A la autovictimización. Y eso supone un modo de lazo, y eso supone una economía afectiva, y eso supone una forma de organización social que yo diría empobrece, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos. Si el capitalismo financiero impone su lógica, digo, si cae, si se horada ese lugar de subjetivación jurídica que supimos conocer durante unos cuantos siglos y que fue virtuoso al desarrollo del capitalismo, ¿no? Pero que también lo interfirió, lo dialectizó, complicó la imposición de su lógica del resentimiento. Ahora, más bien lo que pareciera que prima es una subjetivación de la especulación, ¿no? Que tiene que ver con un modo de gestión del daño, ¿no? No es lo mismo una sociedad que gestiona preventivamente el daño, ¿no? Con salud pública, con educación pública, con seguridad normada, digamos, que una sociedad que tiene como modelo de gestión del daño las compañías aseguradoras, ¿no? Donde el modo de gestionar el daño es especulativo y ex post, ¿no? Yo creo que ahí, en esa sociedad de la compañía aseguradora, claro, el lugar de la víctima es un lugar individualmente eficaz, porque la víctima lo que demanda es el reconocimiento de un daño, ¿no? Y una reparación, y es muy difícil calibrar dónde eso se convierte en un problema, dónde puede haber una estrategia virtuosa, ¿no? Y en el lugar donde eso se despotencia es donde lo jurídico pierde su componente filosófico, pierde su dimensión sagrada y se ultraprotocoliza, por ejemplo, se datifica, donde la complejidad del derecho se reduce y se subsume al derecho penal, ¿no? Y entonces tenemos una sociedad de víctimas y victimarios totalmente aplanada en los regímenes de la violencia, ¿no? Donde es impensable la violencia estructural que no tiene víctimas inmediatas, por ejemplo, ¿no? Y donde además, desde luego, el lugar de la víctima es un lugar muy complicado. Por un lado, porque en una sociedad de la comunicabilidad total, la víctima está obligada a narrarlo todo. Y eso es profundamente cruel, ¿no? Y además es profundamente imposible, porque hay algo intransferible de la experiencia del daño. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso, ¿no? Si la única forma colectiva de tramitar el daño es que la víctima lo narrativice todo, ¿no? Y que eso sea íntegramente reparado, solo puede provocar decepción, frustración, resentimiento, ¿no? Individualización, privatización de la gestión del cuidado,
y además mucha pasividad, ¿no? Es bastante incompatible ese lugar con la política. Y ahí tenemos otra tarea para pensar, ¿no? La cuestión de los regímenes, de lo visible, de lo perceptible, de lo experimentable, cómo los recreamos, cómo los reinventamos, qué estrategias nos damos para eso, y la otra es, ¿qué hacemos con el lugar de la víctima? Porque el problema del lugar de la víctima es que si no lo pensamos bien, se lleva puestas nuestras mejores gestas, ¿no? Se come la lógica cancelatoria, por ejemplo, se come las mejores posibilidades de democratización de la política, se come nuestras posibilidades de pensar transformaciones de un modo ambicioso, se come la urgente necesidad que tenemos de distinguir las violencias, ¿no? Porque el lugar de la víctima también es bastante concomitante con una abstracción y una indistinción de las violencias, ¿no? Otro problema que tenemos, toda una moralización, una incapacidad de pensar que hay violencias y violencias, ¿no? Y que si no encaramos ese tema de frente, si no pensamos efectivamente una gestión colectiva del daño, bueno, estamos en una trampa comiéndonos la cola. Estaría bueno escucharlos y seguramente hay varios amigos, colegas, si quieren. Se me ocurría solo una cosa para ligar esto que decís, Nati, o sea, es como el reverso de lo que decía antes, no solo en cuanto el lazo social que necesita cuantificarse para ser valorado, la ruptura o el daño o lo traumático también necesita contabilizarse o entrar en algún, para ser registrado, ¿no? Es decir, cuando uno podría decir, bueno, no sé, me parece que es algo que habría que abrirlo a la discusión. Bueno, es una pregunta también, y tiene que ver con las redes, por ejemplo, la otra vez alguien se preguntaba con esto que decís vos, el régimen de la visibilidad, ¿por qué las redes, el dispositivo de red, induce estar mostrándonos todo el tiempo, ¿no? O sea, desde el acto más banal, comerse un sándwich, no sé, irse de vacaciones, cualquier cosa, todo tiene que estar registrado en una foto. Entonces decía, bueno, creo que era Malena Pichot, decía, bueno, lo que pasa es que hay como una pobreza de la experiencia, entonces trata de ser compensada con esa especie de visualización. Yo no sé si es que es una pobreza de la experiencia, yo creo que pasa más por lo que decías vos, digo, cómo nos relatamos, cómo hacemos lazo ante otros, digamos, ¿no? Es decir, si estamos subsumidos en un régimen de cuenta o de contabilidad, donde existimos en medida en que tenemos cierta cantidad de likes, de vistas, de contactos, etc. Lo que se pasa por alto es cuál es la forma de contar en el lazo. O sea, cómo uno cuenta para el otro o para los otros. No de manera numérica, acumulativa. Es un lazo cualitativo, digamos. O sea, cómo uno cuenta, con quiénes cuenta, ¿no? Nada, por ahí va mi sugerencia o cómo lo he estado tratando de pensar eso de cómo responder a los regímenes de visibilidad y a la exhortación de estar mostrándose todo el tiempo. Ya sea en el éxito o en el daño, digo, porque hay distintos modos de abordar el padecimiento, digo, como el ejemplo que daba recién de la chica que tenía cáncer o cualquier otro. Pero bueno, me gustaría abrir la conversación, así que si alguien quiere intervenir, preguntar, que lo haga. Sí, estaba pensando en los de las víctimas, de la imagen de la victimización, y pensaba en lo que decían recién de Pichot, que hablaba también como de la imagen que eso produce en el otro. Por un momento pensé la victimización como aquello que no permite bajo ningún punto de vista que exista el orgullo, de modo tal que no hay nada que pueda dar de sí esa persona. Entonces la victimización es como la pata de un elefante que lo aplasta y que encuentra a través de esa imagen refleja, ya sea en su victimización, pero en las redes, en un diálogo, en una imagen que se da de sí mismo, del modo que sea, que me parece que permite ese reflejo tan dañino que se vive hoy en día, que reproduce esas potencias de las que hablabas, que son tristes, que son odiadoras, que hacen daño, porque no pueden producir nada bueno,
no quise utilizar la palabra productivo justamente porque se quiso correr del eje, pero en realidad también cuando vos hablabas de eso, yo pensaba en algo tan elemental como llevar, al menos para alguien que tiene hijos, a un niño pequeño, como mamá, llevarlo a la plaza. No tiene ningún rédito cuantificable de ninguna índole que no sea más que al final de la jornada sentir que hiciste algo que potenció a tu hijo en lo mejor, que es jugar, que es que se encuentre con chicos que no conoce y compartir sus juguetes, o compartir una vainilla, o simplemente llevarlo aunque no haya nadie en la plaza y observarlo jugar, o jugar con él. En este sentido, esto de la potencia de sí, me parece que está arraigada como en lo más elemental y que aflora desde lo más grande quizás hasta lo más chiquitito. Y esto ¿cómo era? De la victimización es como atroz, porque viene como a destruir, cuando en realidad en las peores situaciones debiera aflorar nuestro orgullo, de algún modo. Yo entiendo que a veces es difícil, pero eso, no sé, pensar el tema del orgullo. La escena de la madre con su niña en la plaza es muy interesante porque hay algo de la infancia que nos impone otra experiencia del tiempo, ¿no? Y ese es un regalo que es muy difícil de apreciar. Y yo diría que el ejemplo funciona siempre y cuando la mamá no se saque una selfie y la mete en Instagram. Porque si hace eso, se convierte en otra cosa. O sea, hay algo de pequeños gestos que mediatizan una experiencia y la convierten en otra cosa, ¿no? La complicidad entre la madre y el hijo que simplemente lo observa, que encuentra en esa observación de cuidado, quizá porque es pequeño, para que no se pierda, para que no le suceda nada trágico, está exenta de la realidad, diría, de un modo. Algo, quizá de eso que hablabas vos, de cierto misterio. No, me quedé pensando un poco en dos cuestiones, porque cómo incorporar la dimensión de la economía afectiva al análisis político, y Nati, vos decías como en simultáneo hacer como una especie de antídoto con una despsicologización del análisis, ¿no? Como parece que ahí hay algo como clave para caer, digamos, o para no caer, mejor dicho, en estas dicotomías que han aparecido muchas veces, por ejemplo, como el amor vence al odio y su ineficacia política, y también de la mano de eso pensaba la cuestión de la víctima, ¿no? Y pensaba que hay algo ahí de una dimensión que es no solo que individualiza, sino que de algún modo sustrae la posibilidad del ejercicio de una contraviolencia popular colectiva frente a la violencia que se recibe, ¿no? Y entonces, en ese sentido, un poco la pregunta para los dos va en el sentido de si no les parece que quizás como hay algo de desafío de la época, que es incorporar como a esas tradiciones teóricas algo del orden de unas genealogías más propiamente de las tradiciones políticas, de la eficacia emancipatoria que tuvo el elemento del odio en algunas experiencias, para poder también de algún modo salirse de esa dicotomía, el amor y el odio, para pensar la política, en algo que vos también decías, Nati, que me parece fundamental, incluso para pensar el vínculo de las infancias con la movilización, que es el análisis de coyunturas. Que hay coyunturas en donde se enfatizan cuestiones que no se enfatizan en otra, hay coyunturas en donde la experiencia de las infancias en la movilización popular junto a las personas adultas resulta fundamental, y hay momentos en que primaría el autocuidado y la preservación para no hacer esa experiencia con infancias, sobre todo en una semana como esta, pienso, y como una semana como la que se viene, que me resulta fundamental para todo esto. A mí me sigue costando la palabra odio, primero porque creo que las categorías no se pueden movilizar de cualquier manera, y puede ser que en otra coyuntura haya funcionado de otro modo, pero hoy está profundamente psicologizada.
profundamente. Incluso cuando se la trae de un modo político, está psicologizada. Si pensamos en otras coyunturas, yo creo que eso que vos pronunciás como odio se llamaba justicia. Y no es lo mismo. Sí. Podía movilizar los mismos afectos, las mismas acciones, pero se llamaba justicia, no se llamaba odio, ¿no? Porque suponía hacer pasar ese afecto por una pregunta por la totalidad, ¿no? Por las causas, por qué es lo que produce el padecimiento y el malestar. Entonces, odio es un afecto muy corto, muy pequeño, ¿no? Aunque eso produzca rabia, furia, enojo, ¿no? Enojo ante la injusticia. Pero yo creo que hay un elemento que hace cambiar, ¿no? El sentido de la acción cuando se llama justicia. Y creo que eso organiza políticamente de otra manera. Entonces, eso, creo que quedamos un poco entrampados en un modo coyuntural, que además está absolutamente ligado a otra lectura que a mí me parece muy desafortunada, que es la de la derechización social, ¿no? Así, plana, como una especie de mancha de aceite que lo arrastra todo. Creo que eso es una pereza del pensamiento, realmente, y creo que es autoindulgente. Creo que hay que poder distinguir, ¿no? Esos afectos, sus vehiculizaciones. Creo que esas imágenes tan rápidas son pasivizantes, son poco políticas y son injustas también. Entonces, ahí esa vinculación derecha-odio, me parece que son fórmulas que nos armamos y que son problemáticas. Y quería decir una cosa más con el tema de la víctima. Pareciera que ese lugar de la víctima es eficaz en los términos de producir empatía, ¿no? Y desde luego, las tradiciones políticas recientes más virtuosas tuvieron que ver con una suerte de politización de ese lugar en nuestro país, ¿no? Es innegable eso, ¿no? Yo diría una especie de contradicción virtuosa, histórica, entre una tendencia juridicista del lazo social y penalista, ¿no? Despotenciadora, y una tendencia juridicista que vincula derecho y soberanía popular, que vincula derecho con su fondo, ¿no? Con el derecho a crear derechos. Bueno, esa contradicción abrió un arco a nivel mundial, pero en nuestra historia nacional concreta, que podríamos llamar posdictadura o pacto democrático, cada quien lo llamará como le parezca mejor, pero algo de eso tuvo que ver con una astucia, ¿no? De la politización del lugar de la víctima. Por un lado, creo que algo de eso está cesando, ¿no? Y que hay que apurarse a pensar ese problema sin temor, ¿no? Hay algo de ese paradigma que está perdiendo su potencia política y que está quedando en su lugar más indolente, burocrático, frío e impotente. Y hay que pensarlo con coraje y listo. Y la otra cuestión es que el problema con la empatía, con la relación víctima-empatía, es que nos obliga a una moralización enjuiciadora de las víctimas. Obliga a la víctima a confesarse como buena víctima, a demostrar que es una buena víctima, ¿no? Digo, tan difícil es ser una buena víctima, ¿no? Tan difícil es demostrar en el daño que se ha sido suficientemente pasivo, suficientemente inactivo, ¿no? Como para no ser culpado de haber de alguna manera coadyuvado a la agresión. Es tremendamente cruel eso, ¿no? Tan cruel como prohibirle a una trabajadora sexual que denuncie una violación. Impensable, ¿no? Impensable esa escena. Bueno, ese es el problema con la relación entre víctimas y empatía, ¿no? Que nos convierte a todos y a todas en cómplices de una crueldad, de un mandato de confesar a la víctima, ¿no? Bueno, podemos empezar a deshacernos de esa figura de una buena vez, me parece. Por lo menos como modo de la política, como eje del vínculo social, de las formas de convivencia, ¿no? Ser convivientes en la victimización. No sé, busquemos otros modos más alegres, más potentes, más corajudos. Yo quería decir una cosita también de lo que decía Mariano,
A mí me parece que justamente lo que está bueno, la referencia política a la justicia, porque también qué palabras usamos, ¿no? Es decir, por ahí se nos impuso esto del odio como discursos del odio, ¿no? Como una apreciación masiva y como una reacción a algo que se veía que se creía que no iba a ser posible, ¿no? Es decir, esas manifestaciones abiertas de odio hacia el otro. Pero por eso yo traía la referencia a Spinoza, porque me parece que la filosofía spinociana cura también respecto de las palabras. Es decir, no quedar pegados, no regalarle las palabras. Yo entiendo lo que dice Natalia, el odio está psicologizado, o incluso está sobrecargado de referencias de análisis discursivos, digamos, que son mayormente descriptivos, digamos, y que tienen a esta caracterización de discursos de odio. Pero si entendemos que el odio es, como dice Spinoza, una tristeza, digamos, ligada a la idea de una causa exterior, vamos a entender que los movimientos para responder ahí no son necesariamente esto como el amor, como consigna universalista, cristiana. Lo podemos responder con mucha firmeza, incluso invocando la justicia social o legados históricos. Pero hay que entender que cuáles son las dinámicas afectivas para entender la efectividad de los modos de respuesta, digamos. No es solamente lo que se dice el amor o el odio, ¿no? Sino también formarnos con otras lecturas para poder abrir las perspectivas. Si no, estamos todo el tiempo en un juego de espejos, digamos, ¿no? Es decir, nos proponen un término y nosotros tratamos de responder ahí al mismo, invirtiendo el significado, en vez de desplazar los significados, digamos, enriquecerlos. Por eso digo, con legados históricos, pero también con filosofía, con definiciones más claras, más rigurosas. Por ejemplo, yo ahora con el tema de la crueldad me fui a ver cuál es la definición que da de crueldad Spinoza, y es una definición muy sencilla y a la vez un poco complicada, digamos, porque dice, en general los afectos, como lo define Spinoza, son de algo que le sucede a alguien, ¿no? Es decir, hay un objeto y hay un sujeto, básicamente. En cambio, en la crueldad, como lo define, hay al menos 3 sujetos, ¿no? Es decir, es el deseo que excita a alguien a hacer el mal, a alguien que amamos, a alguien que amamos. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué está ahí el amor, ¿no? Es decir, porque no es simplemente el odio, la rabia de, bueno, alguien que siente odio o rabia por alguien va y lo destruye, digamos. Pero la crueldad tiene esta complejidad que restituye la escena del 3, digamos, es decir, mínimamente el lazo social. Es decir, que el que hace daño, le hace el daño a alguien que el otro ama, ¿no? O por el que siente conmiseración, es decir, sería la traducción spinociana de empatía. Alguien que siente alegría porque al otro le va bien, digamos, ¿no? Entonces el que odia quiere destruir ese lazo de amor, es decir, no le basta destruir al otro, por lo que sea, por la razón que sea, lo que quiere destruir es el amor. Entonces, para que haya crueldad antes tiene que haber habido actos de amor. Actos de generosidad, actos, yo diría, de justicia social, digamos, la crueldad no es algo que surge de la nada, no surge un repollo, surge porque antes ha habido actos de amor, ¿no? Entonces me parece que está bueno también entender y tratar de practicar esas sutilezas conceptuales, porque nos abren la perspectiva para entender por dónde pasan las tácticas y las estrategias a nivel político, digamos. Nada, eso quería aclarar respecto del uso de los términos como odio. Digamos. ¿Alguien quiere intervenir? Hola, espero no salirme mucho del tema, pero estaba pensando mientras hablaban ustedes un poco de los afectos que uno tiene cuando lee fake news. Y siento que en los últimos días me la paso leyendo fake news y hasta cuando me doy cuenta que es una fake news, ya me siento afectado inmediatamente y siento que nunca vuelvo al mismo sitio de antes. Que no sé si han pensado eso o si tienen alguna opinión al respecto. Es un poco difícil responder esa pregunta haciéndose cargo de la complejidad que tiene, ¿no? Yo tiendo a pensar que hay una mutación epistemológica en la que estamos, o sea, que hay algo
no sé, lo vengo pensando así, ¿no? Como una transformación en lo imaginario, ¿no? En esa dimensión objetiva de lo imaginario, que tiene que ver con una horadación del sujeto jurídico, y que supone también mutaciones epistémicas, ¿no? Un pasaje de una episteme humanista a una episteme informacional, que además es una episteme de la especulación financiera, ¿no? Porque no hay mediaciones informacionales sin el crecimiento del capital financiero, sin la lógica especular de la especulación, justamente, ¿no? Roque hablaba de especularidad, como el problema de ese juego de espejos que está tan presente en la impotencia política en este momento, ¿no? Ese cambio de roles, el doble agente, quién es quién, que confiese su identidad. Hay toda una cantidad de juegos en la dinámica política. Hay un libro muy hermoso que no me canso de recomendar, que es La filosofía de la conspiración, de Horacio González, que creo que ofrece una interesantísima pista para pensar eso, ¿no? Creo que hay que pensar las fake news en esa línea, en esa mutación epistemológica. Yo tiro esta conjetura, que es la que vengo pensando, pero no, que nadie se la tome en serio, por favor, ¿no? Yo creo que hubo, de diversas maneras, algún tipo de puente de conexión, o muchos puentes, muchas conexiones, siglo XIX, siglo XX, entre lo verdadero y lo justo. Creo que ese era el tesoro de la teoría crítica. No hay epistemología sin ética, no hay epistemología sin una idea de la justicia, no hay epistemología que en última instancia no sea partisana, ¿no? Todo lo contrario de eso es el relativismo epistemológico. Incluso el de nuestras mejores y más amadas teorías. Creo que ahí tenemos un problema que hay que pensar en términos epistemológicos, ¿no? ¿Cómo volvemos, ¿no? a darnos una idea de, no digo una idea, digo un amor colectivo por lo verdadero, ¿no? Porque no hay, en última instancia, no hay epistemología posible si no hay una comunidad que la sostenga, ¿no? Que es previa, que es preepistemológica. Creo que lo que está roto en este momento es esa comunidad, que tiene que ver con el afecto y que tiene que ver con un tipo de amor particular, que es el amor por lo verdadero, ¿no? Pareciera que no logramos hacer lazo en ese amor por lo verdadero, y entonces todos nuestros saberes no valen nada, ¿no? Creo que las fake news tienen que ver mucho más con eso que con los malos, los buenos, los medios, los otros, ¿no? Creo que hay algo de eso que está quebrado, que está roto, y que es eso lo que tenemos que reconstruir antes que todo lo demás, o junto con todo lo demás, si pudiéramos, yo qué sé. Si les parece, tenemos tiempo para una más. No, sin micrófono, no hace falta. Pensaba en la función o en la funcionalidad de los memes en la actualidad, ¿no? Si el meme, si tiene una dimensión ética el meme, de diferenciar la lógica algorítmica de lo humano, o es puramente funcional y es como una sofisticación de la lógica algorítmica para engañarnos un poquito más, ¿no? Que nos estamos riendo de algo que en realidad no lo estamos transformando, no lo estamos modificando y sofisticamos el enganche, ¿no? Estamos más metidos. Yo lo único que puedo decir de eso es que no creo que esa respuesta se pueda dar en general. Como cualquier fragmento discursivo, comunicacional, depende cuál, cuándo, entre quiénes, ¿no? Hay risas que pueden ser catárticas, hay risas que pueden ser liberadoras, hay risas que pueden convocar a la acción, ¿no? Digo, no me parece para nada un afecto menor. La risa, la alegría, hay algo ahí de... Sí, de la resistencia, pero también del gasto improductivo, ¿no? Que me parece que también es interesante reivindicar. Del mismo modo que me parece que hoy habría que reivindicar, hoy traigo tareas para pensar, como son todas preguntas de las que no tengo respuesta, les tiro ideas.
hay otro lugar del gasto improductivo, lo hablábamos con Mariano, ¿no? Hace un rato, que es el afecto, que es interesante porque yo pensaba de eso muy mal hasta hace poco, ¿no? Pensaba, qué mal que le viene haciendo a la política la lógica del aguante, ¿no? Hay que aguantar los trapos, en vez de pensar, criticar, exigir, ¿no? Cuánto eso tiene que ver con la crisis y hoy empiezo, no hoy, y tampoco esta semana, sino hace ya un tiempo, empiezo a pensar que hay algo del lazo afectivo que hace comunidad, que puede estar en algunas zonas de la vida social impensadas, ¿no? Empecé a pensar eso con los festejos del Mundial hace unos años. Ahí pasó algo de lo comunitario, una lógica del cuidado, porque hubo 5 fucking millones de personas sin nada, sin mediación, ¿no? O sea, que no pensamos, así como no pensamos suficiente, y me parece muy interesante lo que dijo Roque, el duelo, la pandemia, que fue esa interrupción tan loca, ¿no? Y nuestro regreso desesperado a una normalidad, no sé, horrible, peor que la normalidad anterior, no sé, tampoco pensamos suficiente qué fue ese acontecimiento, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Entre otras cosas, ¿qué pasa con el amor? ¿No? ¿Qué pasa con la erótica? ¿Qué pasa con la risa? ¿Qué pasa con la fiesta? ¿Qué pasa con un modo de sublimar, tramitar la violencia también, ¿no? Tal vez hay una astucia popular que se puede recuperar, ¿no? En el juego, en esa forma de competencia, en esa forma de enojo, por un rato con el contrincante, bueno, a veces llega a lugares desagradables, ¿no? Y físicos, pero tal vez hay algo ahí para pensar, ¿no? Y esta semana me parece que hubo una confirmación de eso, ¿no? Tal vez hay que ir a buscar esas zonas, ¿no? Esos bordes, esos márgenes de creatividad social popular que todavía tienen algo para ofrecer y que son todo lo contrario a la productividad, son todo lo contrario a la visibilidad, a la capitalización personal, ¿no? Me parece que ahí hay algo que, no sé, para irnos con una cosa así. ¿No? No, a mí me pareció interesante la parte que dijeron, que el tema del afecto, del amor-odio, todo eso, como que también hay que tener ciertas estrategias para sobrellevar las relaciones, todo eso. Y a mí me parece interesante ese tema. ¿Y cuál es la manera mejor para llevar las relaciones? ¿Cuál es la manera con estrategias, desde el aspecto, desde lo que uno siente? O sea, ¿cómo son las mejores maneras para llevar las relaciones? O sea, ¿Las relaciones personales? O las relaciones de que estaban hablando, digamos. Afectivas, creo, dijeron. ¿La honestidad? Pasa que en estos tiempos no se puede ser muy honesto, digamos, me parece. El cinismo es parte de esas mediatizaciones, de ese mandato de visibilidad, cálculo, especulación. Desarrollar relaciones que estén libres de especulación, en ese sentido la honestidad. Claro. Riesgo. Claro. Y entender, perdóname, pero me gustó como concluyó Nati, esta idea de que somos en relación con otros, o sea, no fijarnos a identidades, digamos, a lo que nos gusta, a las palabras que nos convencen, ver esos momentos donde de repente se da una acción colectiva, una acción conjunta, digamos, porque el sujeto es eso, o la cosa singular, no somos unidades discretas que se juntan por determinados intereses, sean de clase, o sea, somos en acción. Y la acción puede surgir en lugares imprevistos, entonces estar más dispuestos también a ese encuentro en lo que aparece una potencia, digamos, donde aparece una potencia. Claro, no quedarnos apresados en nuestro presente. Que nadie es su puro presente. Todos somos también lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Y eso aparece en ese vínculo, ¿no? Algo del acontecimiento, un vínculo, hacia aparecer eso. Es lo que fuimos desarrollando durante toda nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. Bueno. Ojalá que sí. Bueno, gracias.
Gracias por la ternura.